Amigos de Entre Tejas, bienvenidos a Entre Tejas TV, ocasión en la cual vamos a hablar sobre un tema que resulta lacerante en Chiapas y en muchos de los estados y en el país en general, que es el tema de la falta de equidad de género. Es decir, invitamos a dos importantes y destacadísimas feministas chiapanecas que integran, junto con un grupo mayor de mujeres, el Observatorio Feminista contra la Violencia. Ellas son Olga Tatiana Jiménez Domínguez y Carla Somoza Ibarra. Olga Tatiana es licenciada en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, cursó la maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, obteniendo el grado académico en el 2009. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Históricas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Carla Somoza Ibarra es investigadora feminista, cofundadora del Observatorio Feminista de Chiapas e integrante de la Red de Historiadoras de Chiapas. Sus publicaciones están orientadas al estudio del cuerpo, feminicidios, suicidios, historia de las mujeres, epistemología feminista y el papel de las mujeres en las religiones evangélicas en la primera mitad del siglo XX. Ha presentado ponencias con estas temáticas en México y universidades del Caribe. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales en las líneas de Relaciones de Poder y Cultura Política con el proyecto de Feminicidio, Fragmentación del Estado y Políticas Públicas en la Frontera Sur. Bienvenidas Tatiana y Carla a Entre Tejas TV. Hola Tatiana, hola Carla, qué gusto saludarlas, qué bueno que estén con nosotros en el programa, en este tema de gran actualidad por los sucesos que se dan en nuestro estado de Chiapas y en el país en general con el movimiento feminista y con el otro lamentable tema de la violencia contra las mujeres. Justamente Carla y Tatiana pertenecen al Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. Y, ¿quién de ustedes nos puede decir qué es el observatorio, cómo funciona? Por favor. Bueno, el Observatorio Feminista contra la Violencia de las Mujeres de Chiapas es una iniciativa ciudadana con la intención de realizar acciones de divulgación, pero también de registro acerca de violencias contra las mujeres. Carla Somoza y yo somos cofundadoras de este observatorio y básicamente la intención es, pues, crear una base de datos, información accesible para la ciudadanía en general y tengan una idea, pues, que pueda ser distinta a lo que presentan las cifras oficiales con relación al tema de la violencia hacia las mujeres. Distinta las cifras o más reales, porque eso me hace sospechar como que no son del todo confiables las estadísticas gubernamentales, ¿no? En Chiapas existe una secretaría justamente para la atención de la mujer y de la igualdad de género, pero estaba observando en la página de ustedes del observatorio en Facebook, estaba observando que ustedes sí tienen allí las denuncias que se hacen en cada uno de los municipios, los actos de violencia contra las mujeres y van reuniendo toda esta información. Lo que quiere decir que las cifras de ustedes pues están más apegadas a la realidad en el sentido de que van documentando todo esto, ¿no? Yo le pedí a Carla cuando platicamos para invitarla a este programa, pues que nos compartiera estadísticas, es decir, existen de feminicidios, de violencia, por municipios, por el estado, me imagino que por los temas, los asuntos delictivos que se han atendido, que se han resuelto y los que no, en fin. Si quieres, Carla, entramos en materia con las estadísticas que nos traes para compartir. ¿Qué te parece? Y sobre eso vamos comentando después algunas inquietudes que surjan. Ok, si quieres hoy inicio mi presentación. Excelente. Gracias, Tatiana.
Bueno, sí, como ya señala mi compañera, el Observatorio Feminista de Chiapas hacemos una revisión de periódicos entre periódicos oficiales y redes sociales en Facebook dedicados a las noticias. Aproximadamente 40 periódicos, los revisamos todos los días y creamos una base de datos para contrastar nuestras cifras con las cifras oficiales. En un inicio, nosotras no encontrábamos antes del 2016 no encontrábamos ninguna cifras disponibles en ningún lugar y estuvimos buscando en instituciones y por otros medios, pero no estaban disponibles. Después de la emisión de la alerta de género, ya comienza en la página oficial de la alerta a mostrarse algunas cifras, que es las que voy a señalar ahorita. Pero antes de eso, pues no encontrábamos. Entonces, nosotras teníamos este interés por tanto como académicas historiadoras, pensar en las temporalidades de los cuerpos de las mujeres y la historización de los tipos de muertes en la vida cotidiana de las mujeres y como feministas, pues generar una denuncia hacia la violencia a las mujeres y que esto posibilitara la creación de políticas públicas por parte de nuestra, por parte de las personas que decidieran tomar nuestras cifras. Pero fundamentalmente teniendo siempre claro la objetividad de fuentes, que siempre buscamos que nuestras fuentes son únicamente ciudadanas, o sea, son los periódicos y no son oficiales, pero esto también tiene un margen de error como todo, que siempre tengo que señalar que son las notas periodísticas, no siempre, pues obviamente no hay un peritaje de por medio y contamos únicamente con la información que se viene presentando allí, ¿no? Entonces siempre es importante señalar ese sesgo. Bueno, eh, y también otra cosa, categorías fundamentales que siempre tenemos en cuenta, que es la muerte violenta de mujer, que es una muerte no natural. Una muerte natural es la que proviene por alguna enfermedad, un problema congénito, algo es interno al cuerpo. Y una muerte violenta, pues serían los homicidios dolosos o culposos, los suicidios, los casos fortuitos, causas de fuerza mayor, como inundaciones, terremotos, accidentes viales. Bueno, entonces esa premisa es importante, ¿no? Este, sobre todo que, por lo tanto, toda muerte violenta la tenemos que registrar porque no sabemos si esta muerte sea un feminicidio o no. O sea, hasta que después se lleve una investigación por parte de las autoridades, pues se sabe exactamente si este accidente fue un accidente o si fue un homicidio o si fue un feminicidio. Como hay casos así, por ejemplo, en el 2016, el caso de una mujer que fue atropellada, pero era un feminicidio. Pero pasa en los medios, oficialmente como un homicidio. Ok, a ver si se alcanza a ver. Este, bueno, como pueden ver, estas 4 imágenes son provenientes de la página oficial de la alerta de género. Aquí, en el 2016, ellos tienen 32 víctimas en 32 indagatorias. Yo tampoco alcanzo a ver bien. En el 2017, 31 víctimas en 29 indagatorias. A ver, necesito mover de acá. En el 2018, 23 víctimas en 21 indagatorias. En el 2019, 23 víctimas en 21 indagatorias. En el 2019, 20 víctimas en 20 indagatorias. Y en el 2020, hasta lo que va de agosto, hasta que termina agosto, 17 víctimas en 16 indagatorias. A ver, aquí tengo un problema que no se registró las cifras que yo tengo. Nosotros tenemos en el 2016 143 muertes violentas. O sea, de esas 143, lo que consideramos como feminicidio consumado
fueron 81 casos. Esto es lo que está representando aquí en esta gráfica, pero no quedó registrado los números que yo había colocado. Entonces, en el 2016 ellos tienen 32 víctimas en feminicidio y nosotras tenemos 81 feminicidios consumados. Es decir, 143 muertes violentas, que es lo que ya planteé, que incluye suicidios, homicidios, accidentes, pero de consumados es una categoría que configuramos para decir que no cabe duda que sí fue un feminicidio y que no necesitamos un peritaje para descubrirlo, ¿no? Entonces, tenemos consumados 81 y ellos, pues bueno, 32. En el 2017 ellos tienen 31. Nosotros tenemos 218 muertes violentas y consumados 84. En el 2018 tiene 23. Nosotros tenemos 164 muertes violentas y registramos 54 feminicidios. Esta disminución es un poco polémica y consideramos que tiene que ver con la etapa de elecciones y hay un sesgo interesante ahí en ese sentido. Y en el 2019 tienen 13 víctimas y nosotros registramos 199 muertes violentas y 84 feminicidios. Y en lo que va de agosto, ellas llevan 17 víctimas y nosotros registramos aproximadamente 60 muertes violentas van en el mes de agosto. Bueno, voy a continuar. Carla, ¿me dejas preguntarte un par de cositas para que no se nos queden después en el olvido? Dos cosas. Una, todo parece indicar que las cifras oficiales reportan la tercera parte de lo que realmente ocurre con feminicidios, ¿no? O sea, su credibilidad es de una tercera parte. Y lo segundo, decías algo muy interesante, que en el 2018, de acuerdo con tu gráfica, es muy notorio el hecho de que se reduce bastante, pero que tiene que ver con el proceso electoral de ese año y que hay un sesgo. ¿Cuál es ese sesgo? O sea, no dan la información o los feminicidas estaban ocupados en las elecciones o qué ocurre. ¿Cuál es la Pues hipótesis? nuestra hipótesis general es que los medios periodísticos, que es nuestra principal fuente, están enfocados en materia electoral. Eso es Ya, lo que creemos, sí. claro, Porque si se contrasta esto con lo que ha observado el Observatorio de Violencia Social de Género el otro observatorio de Chiapas, del COLEM, ocurre lo mismo siempre en el año de elecciones. Entonces nos vinimos a topar con esto. Nosotros comenzamos el 1 de enero de 2016 y pues ya nos topamos con eso, con ese rasgo. claro. Oye, y también me surge otra inquietud. La fuente documental para ustedes son los periódicos, tanto digitales, quizá impresos, pero en realidad el trabajo periodístico no tiene esta preocupación por atender el tema de género, sino realmente se trata de notas rojas, que eso es lo que venden los periódicos. Eso no Sí, crea así un es. poco de ruido también en ustedes. Digo, es un buen medio para saber y tener las estadísticas, pero de alguna manera también, es decir, es más fuerte el hecho de que alguien atropelló a una mujer en Pijijiapan o en algún otro poblado y ya está la nota hecha y las fotos sin la indagatoria que debería haber ni esperar el resultado de la fiscalía o algo así. Es decir, ¿cómo ustedes tienen que maniobrar con esta situación? ¿Y cuál sería el mundo ideal? Pues bueno, sí. Eh, Observamos que en los periódicos, en los primeros años de la emisión de la alerta, siempre pues eran amarillistas, catalogaban los crímenes como crimen pasional, entrevistaban a los vecinos
Los vecinos relataban que fue una pelea entre la pareja que ellos evidenciaron. O sea, en este sentido es que ya lo llamamos feminicidio nosotras, ¿no? O sea, hay testigos, lo relataron, pero muchas veces los periodistas caían en este error de titular las notas como, por ejemplo, suicidios, eh, de, por ejemplo, niñas de 12 años ahorcadas en, en zonas como en Pijijiapan, en Ocosocuautla, en Cintalapa, es muy recurrente en estos municipios, ahorcadas en vigas muy altas y con sus cuerpos, complexiones muy delgadas, que para nosotras era imposible que una niña hubiera podido hacer sola. O sea, en las fotografías podemos observar los cuerpos, la altura de las... Te dan señas las fotografías, ¿no? Te dan indicios. Entonces, era ilógico. Y consideramos que estos suicidios, pues como está en los medios catalogado así, aunque no hay un perito de por medio, consideramos que no lo es. Entonces, eso entra en nuestra categoría de suicidios sospechosos que tenemos con carta póstuma y sin carta póstuma, que claro que tampoco con carta póstuma indica una realidad, ¿verdad? Como el caso de Mariana Lima. Entonces, pues tenemos que hacer una perspectiva feminista. Me acuerdo que así me decía cuando comenzamos, me decía Tatiana, teníamos que emplear nuestra perspectiva feminista, nuestra propia formación, para observar bien las fotografías, los relatos y poder como encuadrar bien en qué modalidad delictiva se encuentra. Pero pues como decía en un inicio, es una de las limitaciones que tenemos, ¿no? Por ser ciudadanas, no una institución. Actualmente Claro, los pero Yo aquí sí quisiera, ay, perdón, aquí sí quisiera adel- interrumpir un poquito. adelante. Sí, Carla es quien se hace cargo de este trabajo de hilar fino y en ese sentido creo que pues ahí está la contribución que desde un inicio se planteó el observatorio cuando surge, ¿no? Y es desde esta mirada feminista, la intención era generar una intervención feminista, ¿no? A partir de nuestra propia formación como historiadoras y los elementos de investigación en los que hemos tenido oportunidad de formarnos. Y en ese sentido, cuando Carla hace una lectura de cada caso, que es ella quien registra en la base de datos, quien hace las lecturas todos los días, pues va encontrando estos elementos que muchas veces son indicativos de que ahí puede existir un feminicidio. ¿Y cómo es que nosotras pensamos que esto es así? ¿Cómo es que nos planteamos esta hipótesis? Pues porque gran parte del trabajo que se hace se rige a partir del protocolo latinoamericano para investigar las muertes violentas y feminicidios, que tiene como premisa principal, en primer término, que cualquier muerte violenta de mujer puede ser un feminicidio y debe ser investigada como feminicidio. Ya bien lo mencionaba Carla. Y en segundo término, que incluso los suicidios pueden ser feminicidios, ¿no? Digamos que es como nuestro marco referencial para entender y además pues esta lectura fina que va haciendo Carla de cada caso. Cuando encuentra algún caso que le genera ruido nos lo comparte porque somos un equipo y nos dice cómo ven este caso, no, pues por aquí, por allá. Cuando hay algún caso muy concreto que me dice cómo ven, porque pues ella es la que lee y se encarga de ver estas cuestiones. Creo que también con el paso del tiempo la mirada se ha ido afilando, ¿no? Ha ido como puntualizando estos elementos que pueden ser sospechosos. Lamentablemente, como ya bien señala ella, no tenemos acceso en sí a las carpetas de investigación. Sin embargo, esta mirada feminista o esta lectura feminista que se hace de la prensa nos permite hacer una lectura más profunda y poder entender qué casos pueden ser sospechosos y a cuáles nosotras catalogamos como feminicidios, ¿no? Eh, en este sentido, tengo un par de preguntas, si me ayudan con esto. Primero,
Veo que hacen trabajo forense casi casi, ¿no? Para poder discernir estos feminicidios probables que ni los periodistas ni las autoridades judiciales parece que ven. Pero mi pregunta es, ¿existe en las fiscalías un departamento, una dirección especial para atender temas sobre feminicidio? ¿O ustedes han presionado en ese sentido? Digo, porque lo que yo estoy viendo es, y bueno, y pasa en todo el país, en realidad ocurre que parecía un tema bastante sesgado, que bueno, no es tan importante quizá como una balacera, como una cosa que ocurrió en otra parte, ¿no? Pero me quedé pensando ahorita que ustedes dicen y que se abocan a la investigación de estos casos y que ocurre en todo el país y todo eso. Yo no tengo noticia, no lo sé. La verdad es que, bueno, tal vez tendría que preguntárselo a las autoridades de la fiscalía o algún abogado. Pero como ustedes están más en relación con esto, no sé si ustedes sepan si lo hay, un departamento, un área especial para atención de feminicidios, porque lo que yo veo es que hay una gran incuria para atender el tema, ¿no? Pues existe un protocolo. La ley de acceso es puntual sobre el tema y existe un protocolo de cómo deben investigarse los feminicidios en Chiapas. Sin embargo, aquí más bien es un asunto político también, ¿no? Como todo. Y aquí también, a pesar de que ha habido por parte de las instituciones acciones de capacitación y de sensibilización para que, porque esto comprende todo el aparato de justicia, pues no solo la fiscalía, porque incluso en Chiapas, hace 2 años, si no mal recuerdo, justo estuvieron a punto de liberar a 2 feminicidas y fue a partir de la presión de las redes sociales, de las feministas y de los grupos organizados de mujeres que pues se han podido articular algunas acciones para exigir justicia para las víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues existe un protocolo, ha habido acciones de capacitación, se han realizado acciones de capacitación, de sensibilización, para que las investigaciones y las sentencias sean con perspectiva de género. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? No es suficiente porque, pues, los feminicidios no son un problema sencillo de erradicar. Estamos hablando de violencias históricas, ¿no? Que padecen las mujeres. Nosotras nos planteábamos mucho si es correcto utilizar o no el término de víctimas, ¿no? Y bueno, hay quien sostiene que pues las mujeres tienen agencia para transformar sus vidas y que no debemos verlas como víctimas. Sin embargo, nosotras reivindicamos el tema de nombrarnos víctimas o de nombrar víctimas a las mujeres que fueron asesinadas por hombres. ¿Por qué seguimos nosotras usando el tema de víctimas? Que creo que ya me estoy yendo por otro lado, pero prometo regresar a la pregunta. Porque justo el término de víctimas también es una conquista del movimiento feminista, del movimiento feminista institucional, ¿no? Es decir, que se hable de que existe una ley de víctimas, de que se considera víctimas que tienen que ser reparadas por el Estado, las familias que fueron, las familias víctimas de feminicidios, los hijos de las mujeres que fueron asesinadas. Pues entonces nosotras pensamos que es reivindicativo también usar el término de víctimas. Pero bueno, en ese sentido a lo que yo me refería es que existe pues aún falta una estrategia integral que no corresponde a una sola institución. Decimos, es que la Secretaría de la Mujer, no es solo la Secretaría de la Mujer. Es más, si nosotros nos vamos a la ley, a CEIGEN le toca poco en ese sentido, ¿no? Sino más bien debe ser una estrategia integral que el Estado tendría que articular, en la cual pues se realicen acciones profundas de prevención,
y de atención para lograr erradicar la pobreza. Claro, pues qué tema tan complejo, pero bueno, continuemos, por favor, Carla. Gracias, Tatiana. Pues, bueno, nosotros comprendemos que en principio la violencia a las mujeres es una violencia estructural, sistemática, que transversaliza todas las áreas de la vida cotidiana. La investigadora Ishaustegui, en el primer informe de feminicidio en México, Aproximación, Tendencias y Cambios del 85 al 2009, ella expresa que las muertes violentas de mujeres se mantienen constantes desde el 88 hasta el 93. Se alza un registro del 94 al 98, desciende en el año 2000 y vuelve a elevarse a partir del año 2007. Aquí coloqué un mapa de todos los estados del país que cuentan con la declaratoria de alerta de género y por lo tanto se les destina un porcentaje. Entonces, la página de Mujeres no está actualizada. El último que mantiene en su lista es el de Nayarit, que se emitió su alerta en el 2017. Pues no está actualizada, pero bueno, la fuente en este caso fue el Universal. Y bueno, aquí se pueden ver todos los estados, ¿no? Son 18 aproximadamente. Y hay algunos otros que están en proceso y algunos que se les fue negada la alerta. Bueno, aquí en estos recortes, el primer recorte es del Universal, está fechado con 4 de julio del 2020. Aquí dice que Conavim destina 59.577.000 pesos a 9 estados de los 10 más problemáticos. A Veracruz se le dio 6 millones y con respecto del 2018 al 2019 aumentaron 56 feminicidios. En Campeche se le dio 14.065.756 pesos y esa ha sido la cifra más alta. En el Estado de México se le asignó 2 millones y ellos tienen 22 feminicidios más en el 2019 con respecto al 2018. 2018 se aumentó. Y aquí refiere la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Luz Estrada, que no hay una claridad en la metodología para designación del dinero. O sea, varía, depende quién tiene, o sea, no se sabe cuál es la metodología. El segundo reporte es de Animal Político, está fechado con el 13 de julio del 2020, que es donde ya entra la pandemia. Hace un recuento de cifras de enero a mayo y se registra que en el Estado de México hay 47, pero dice feminicidios, pero no establece si feminicidios consumados, como lo consideramos nosotras, o incluye todas las muertes violentas de mujeres, no dice. En Veracruz 35, en Nuevo León 30, en Ciudad de México 29, en Puebla 28, en Jalisco 22, en Nayarit 5, en Zacatecas 3, y a todos estos estados se les canceló el presupuesto federal de la alerta de género. Entonces, pueden ver en la siguiente gráfica. Aquí yo coloqué a Chiapas, pero quiero observar dos cosas. Puse las cifras que están en el periódico. Estado de México 47, Veracruz 35. Aquí la parte morada, donde dice 80, son las muertes violentas en total, porque como no explican cuál es feminicidio, muerte violenta en el periódico, bueno, la parte morada es el total. Ahora, como tampoco explica si a 1 de mayo es ese recuento o a fines de mayo, solo dice a mayo, entonces por eso colocó dos cifras de Chiapas para si es a inicios de mayo, perdón, a fines de mayo, entonces ahí entran 32 feminicidios. O sea, Chiapas no está en esa lista. Pero, bueno, el Observatorio Feminista de Chiapas contabiliza 32 feminicidios consumados en ese periodo de tiempo y por lo tanto estaría después de Veracruz. Pero si es a inicios de mayo, entonces estaría después de Puebla con 25 feminicidios consumados. Esa es la razón por la que puse dos gráficas, porque no sé exactamente la fecha que está cubriendo el periódico.
Y pues quise incluir a Chiapas, porque como no está incluido y es grave, como Yo grave. te lo iba a preguntar porque de eso me di cuenta de inmediato que no estaba incluido, pero ahora lo que veo, de acuerdo con las gráficas, es otra cosa, que si no reportamos los feminicidios como tales desde el estado de Chiapas, el estado no los reporta, pues evidentemente no tiene acceso a los recursos que están destinados, como en promedio ocurre con los demás estados, que son un promedio de 6 millones, ¿no? Son 10 estados haciendo esa división, pues más o menos lo que corresponde. Mi pregunta es, ¿ustedes saben? No recibimos nunca la información si recibimos para el estado de Chiapas un presupuesto y cuál es el monto para la atención de estos temas de feminicidio. ¿Ustedes tienen esa información? No. No. De hecho, Bueno, es una pregunta que no solo nosotras nos hacemos, sino varias activistas e incluso mujeres que están insertas en las instituciones se han hecho esta pregunta. ¿Cuál es el presupuesto total destinado? No lo sabemos. No de la hay canal de YouTube. federación, del estado, o sea, hay dos fuentes de financiamiento. ¿Qué opacidad de veras? Si hay opacidad en eso y no hay transparencia, menos para las cifras, sin Perdón, duda. también los municipios están obligados, con el decreto de alerta de violencia de género, también los Entonces son municipios están tres niveles. obligados a destinar un presupuesto específico para atender el tema de la alerta de violencia de género. La alerta recae, digamos, las responsabilidades de las acciones de la alerta recaen en los 3 niveles de gobierno. Y cada municipio que tiene declaratoria de ABGM también tiene la obligación de destinar un presupuesto específico municipal, de etiquetar un presupuesto específico del municipio para ciertas acciones específicas. Y sin duda que esa es una pregunta que el Congreso del Estado habría que hacerle por ley a los municipios, a cada uno de los municipios, primero establecer en su cuenta pública cuánto le van a destinar y al final del año cuánto le destinaron y cómo está la entrega de cuentas de esos recursos y las actividades que se hicieron a favor de, ¿no? En verdad una opacidad terrible. No, no, no. Les confieso algo, cuando antes de la entrevista, un par de días antes, me puse a revisar temas de feminismo, estadísticas, y cuando estaba viendo justamente la página de ustedes en Facebook, me quedé horrorizado. La verdad, me deprimí mucho. Dije, ¿valdrá la pena hablar sobre el tema con esta situación de lo que aparece en los reportes periodísticos que ustedes tienen, de la opacidad de la información, de la falta de atención estatal y federal inclusive, lo hemos visto, y ahora que nos lo aclara Tatiana, pues municipal también sobre el tema, ¿no? En verdad que yo no sé por dónde empezar, es una madeja tan grande que en primer lugar no tenemos la información sobre qué es el feminismo, qué debemos obligatoriamente atender todos, cómo no hacer este tipo de marginación en términos de género. Uf, qué tarea la que tienen en verdad. Pero bueno, sigamos adelante, Carla, por favor. Bueno, aquí les puse dos gráficas. Bueno, aquí yo quería plantear cuál es en sí la situación entonces que se está viviendo en esta maximización de violencia en Chiapas durante la pandemia. Entonces, si observan en el primer cuadro, tengo las cifras de muertes violentas del 2019 y del 2020. En marzo, por ejemplo, en el 2019 son 18 muertes violentas más que las que se registraron en el 2020. En abril son menos, en mayo son nuevamente más, en junio son más, 16 casos, y en julio 17 casos. O sea, que haciendo el paralelismo del 2020 al 2019, ha habido más muertes violentas de mujeres el año pasado en este mismo periodo. Entonces, ¿en dónde es que se puede observar este recrudecimiento o esta maximización de violencia? Aquí hay que considerar que al haber ley seca, también hay una disminución de accidentes viales, que sí Mm, disminuyó muchísimo. Entonces, aquí está reflejado.
Pero, ¿en dónde es que se observa la violencia a las mujeres? Bueno, aquí están dos gráficas. Puse suicidios sospechosos y feminicidios en grado de tentativa. Lo que está, la línea color morada son los del 2020 y los color rosa es del 2019. En el 2019, en marzo solo hubo un suicidio y en abril hubo suicidio. En cambio, en el actual año, en marzo hubo 4 suicidios y en abril 4 suicidios. En mayo y junio y julio no hubo ningún suicidio en Chiapas el año pasado. Y este año, en mayo hubo 3 suicidios, en junio hubo un suicidio y en julio no hubo suicidios. O sea, hay un aumento de suicidios y además de estos suicidios, de estos 12 suicidios, en el 2019, de esos 2 suicidios, solo una era menor de edad. Y en el 2020, de estos 12 suicidios, 8 eran menores de edad. O sea, hay un despunte increíble de suicidios y encima de menores de edad. Sí, Y los caray. feminicidios en grado de tentativa, que es la segunda gráfica, igual, el que está de morados es el 2020 y de rosa es el 2019. Igual se observa cómo aumenta. Comienza en 2019 de marzo con 10 feminicidios en grado de tentativa y 7 en el 2020, pero ya aumenta en abril 11 en el 2019 y disminuye a 6 en el 2020. Ya para mayo empieza a cambiar, no, perdón, 8 en el 2019, sí, y 9 en el 2020. Y junio aumenta a 9 contra 3 y en julio aumenta a 20 casos de feminicidios en grado de tentativa contra 5 que hubo en el mes de julio del 2019. Entonces, estas son las dos características que este observatorio ha observado, que es donde están despuntando, donde se está observando la agudización de la violencia a las mujeres durante la pandemia en estos meses. Claro, y es muy probable que tenemos allí cifras de julio, que como vemos la tendencia, es probable que agosto haya subido aún más, ¿no? Eso nos podría indicar, aunque no los tenemos todavía, pero sí es alarmante en realidad. O sea, simplemente al ver la gráfica, pues uno ve la diferencia hacia arriba. Sí. Ok, adelante, Carla. Sí tengo las cifras, pero quise mencionar los meses que son los que fueron tratados en los periódicos que les, que les acabo de mostrar. Bueno, de aquí lo que yo quería transmitir a tu audiencia, número uno es el problema de violencia en aumento, que es una violencia que es histórica, estructural. Pero ¿qué es lo que se está haciendo desde 3 actores? Desde el movimiento feminista, desde la academia y desde las instituciones. Entonces, comenzando, yo considero que el movimiento feminista tomó un giro importante, históricamente hablando, con la marcha feminista que hubo en Argentina en el 2015, el 3 de junio, que generó después el colectivo Ni Una Menos. Antes siempre ha habido marchas, pero esta marcha aglutinó 80 ciudades en toda Argentina y igual no contaban con cifras oficiales, no había registros, pero se sabía que había un feminicidio cada 30 horas. Entonces, las feministas marchan hasta la Plaza del Congreso de Buenos Aires. Esta es la fotografía. Ahora, cada movimiento siempre tiene digamos, un feminicidio emblemático, que es un caso específico que logra aglutinar mucho disgusto social y que generalmente es una imagen para exigir justicia y que se recuerda durante todo el movimiento precisamente para la denuncia. Entonces, siempre hay casos así que logran detonar y unificar la denuncia. También hay que decirlo, hay muchos casos que pasan desapercibidos, que no generan tanto malestar y que pues
tiene mucho que ver con la edad, con la clase social y con la raza. Entonces, también quiero mencionar esto que es importante. En este caso, el feminicidio que detonó esta marcha tan importante y que después hizo que comenzara a hacerse de manera tan unificando todo un país, no solo por sus regiones, es el de Chiara Pérez, asesinada en mayo del 2015. Ella tenía 14 años de edad. Fue asesinada por Manuel Mancilla, que era su novio de 16 años de edad. El cuerpo fue encontrado en el patio de la casa de los abuelos de su novio y el perito determinó que ella estaba embarazada al momento del asesinato. Los familiares y amigos, junto con la policía y los bomberos, buscaron al adolescente por toda la zona el domingo, mientras se realizaban rastrillajes para dar con su paradero. En la casa de Manuel Mancilla se realizaba un asado a metros donde estaba enterrada la adolescente y eso generó la detonación, el disgusto. De aquí, en México comienza a haber varios casos que tengo aquí 3 ejemplos de sucesos violentos que fueron haciendo una reacción en cadena. Uno es el caso de los Porquis, que fue en enero del 2015 en Veracruz. Si conoce el caso, ¿no? Son 4 jóvenes de familia adinerada que violaron a Dafne, una menor de edad. El magistrado Anuar González Emadi falló que Diego Cruz, uno de los 4 acusados, no había abusado de la menor, pese a reconocer que sí le tocó los senos, que sí estuvo presente cuando le metieron la mano por debajo de la falda y estuvo en el momento de la presunta violación posterior por parte de uno de sus amigos. Pese a todo, el juez interpretó que no existió una intención lasciva ni que Cruz tuviera la intención de copular, porque el supuesto agresor no expresó palabra alguna sobre ello. Por lo tanto, concluyó que no consideraba lo sucedido como un acto sexual, sino un roce o frotamiento incidental. El otro caso es el caso de Narvarte, Justicia para los 5 de julio de 2015, que son homicidios, pero aquí el agravante es que cuando hay violencia sexual, inmediatamente, como es un trato distinto al cuerpo de mujer, entonces es un feminicidio. Entonces, este sería el otro caso. Y el otro caso es el del acoso sexual a la periodista Andrea Noel en mayo del 2016. Bueno, esto ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa. Pues el agresor se acercó por la espalda, levantó la falda de la periodista, le bajó la ropa interior, y luego, tras ella denunciar esto en Twitter, hubo muchas amenazas de muerte hacia ella, diciéndole exagerada, y ella tuvo que cerrar su cuenta e irse del país. Esos son los inicios de cómo se empieza a observar la violencia, ¿no? Y cómo el movimiento feminista también empieza a generar polémica en los medios de comunicación. Bueno, estos son los que yo observo que son los casos de reacción en cadena, decía, del año 2015, para que el 24 de abril del 2016, entonces ya se da la marcha en todo el país, que es la marcha se llamaba Primavera Violeta, y Vivas nos queremos. En esta marcha, bueno, esta marcha también generó 27 estados de la República Mexicana, incluyendo Chiapas, se unieron, y algunos medios lo titularon como empatía generacional, así se empezó a nombrar, ¿no? Y, y también se da que en ese mismo momento el hashtag Mi Primer Acoso, que entonces todas tenemos una historia, levanta la voz, cuándo fue tu primer acoso, y entonces se pueden leer en estos casos, la primera tenía 11 años, la segunda tenía 8 años, la tercera tenía 7 años, entonces queda evidenciado en todo este movimiento que se surge de mi primer acoso, es que hay una gran cultura de pederastia, en donde el acoso comienza siempre en menores de edad, menores de 14 años, en niñas. Entonces, eso queda evidenciado.
Ya después, en marzo del 2017, está el Paro Internacional de Mujeres, el 8 de marzo, y en octubre también algo que tomo mucho, que también ayudó en gran medida a reconocer estos tipos de violencias como no naturales, fue el Me Too, en donde se acusó a Harvey Weinstein, que se considera como un movimiento muy de Hollywood, pero que después detona también otras denuncias de acoso en periodistas, en artistas, en música. Entonces, prolifera en ese sentido. Después le sigue en el 2017, Justicia para Lesbi, que es el caso de un estudiante de la UNAM, de Ciudad Universitaria, que la Procuraduría General de Justicia Capitalina resolvió que ella se había suicidado, que se había ahorcado con el cable de esa cabina telefónica, y hasta el 2019 se resolvió que fue un feminicidio y el agresor había sido su novio. Bueno, ahora el aborto legal ya es nuevamente en Argentina. Otro movimiento que también ha unificado gran parte de la población femenina de manera internacional, surge estos pañuelos verdes. Según la OMS, anualmente en el mundo se practican 42 millones de abortos y esta organización informa que 70.000 mujeres mueren al año por las complicaciones de este aborto. Bueno, considero que tanto el aborto como el feminicidio son las dos causas que más unifican el movimiento feminista, porque, bueno, como ustedes saben, hay muchas vertientes feministas, no es solo un feminismo, tiene su propia historia, su propia genealogía, sus propios intereses, sus propias agendas políticas, pero siempre la que logra unificar todos los ideales, todo, es el feminicidio sobre todo, y ahorita con un gran despertar de mujeres jóvenes, una nueva generación, pues incluye el aborto, o sea, la salud sexual, lo que se vive desde el cuerpo de una mujer joven. Por eso lo coloqué aquí. Y también este año se caracteriza también por el asesinato el feminicidio de María Trinidad Matus Tenorio, que esta chica era mexicana, una turista mexicana que fue asesinada en una playa de Costa Rica. Ella tenía 25 años de edad y surge esta frase: viajar solas no debería ser ningún peligro. Del lado izquierdo se ven algunos tweets, pues en su contra de no deberías viajar sola, pues a lo que te atienes si viajas sola. Y del otro lado, tweets en respuesta de ya más, empieza a visibilizarse más la denuncia, ¿no? En las redes sociales, la potencialidad de las redes sociales. Ella fue asaltada junto con su compañera británica por dos hombres. La turista británica escapó y observó que uno de los hombres metió a Trinidad al agua, amenazando con ahogarla. Alertó a los vecinos, localizaron a los hombres y ni uno de ellos negó los hechos. Este es el feminicidio más sonado en el 2018, que indignó mucho. Bueno, ya sí, en el 2019 es como considerado el año detonante del feminismo, es como representativo, sobre todo por este elemento de la diamantina. Las consignas fueron "no me cuidan, me violan", y fue por varios colectivos y organizaciones feministas que convocaron a protestar contra la violencia de género y feminicidios. Las organizadoras de las manifestaciones pidieron llevar diamantina rosa como símbolo de protesta, luego de que en el evento del pasado lunes jóvenes le lanzaron un puñado de brillo al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, tras darse a conocer que 4 policías violaron a una menor de edad en la alcaldía de Azcapotzalco. Estos actos fueron catalogados como un acto de provocación por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y la procuradora capitalina Ernestina Godoy. Posteriormente ofrecieron disculpas, liberaron a las detenidas y expresaron que no se abrirían carpetas de investigación. Aquí coloqué también un Twitter donde
donde decía que rápidamente se presta Claudia Sheinbaum para detener las activistas, pero los feminicidas confesos son liberados, las carpetas de investigación mal hechas, o sea, mal integradas, o sea, para las cosas que sí deben de importar, para lo que es en realidad está detonando este movimiento, pues no hay esa rapidez y esa eficacia. Por eso se tuvieron que desdecir y ofrecer disculpas, ¿no? Ya en el 2020 observamos el queremos quemarlo todo. Se empiezan a vigilar ya los monumentos históricos debido a lo sucedido con la Diamantina. AMLO en la mañanera señala, les pido a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. Pues hay mucho desinterés por parte del Ejecutivo. Y también está que se vuelve como un himno feminista internacional, ¿no? Que se da en todos los países, en varios países del mundo, en Egipto, en Francia, en España, en México, América Latina, que es un violador en tu camino, la culpa no era mía, el violador eres tú. Creado por las tesis en noviembre de 2019. Y bueno, aquí también hay otro ejemplo de twitters de cómo decía, la culpa no era mía, era de mi abuelo, ni cómo andaba, traía uniforme escolar. O sea, cómo esta violencia se da en todos los espacios, a cualquier edad, no es solamente las mujeres que andan en ciertos pasos, o sea, los prejuicios comunes, ¿no? Que justifican esta violencia. También los dos feminicidios emblemáticos fueron el de Ingrid Escamilla y el de la niña Fátima. Sí, no sé si recuerda, en el caso de Ingrid Escamilla, la prensa revictimizó el cuerpo de Ingrid porque ella, por las fotografías que se filtraron, en donde su cuerpo estaba completamente lacerado, ya no había nada de ella. Entonces fueron a donde se emitió el periódico, se hizo esta marcha y ya comenzaron este tipo de acciones más fuertes, más radicales, con la consigna, queremos quemarlo todo, y si no vuelvo, quémenlo todo. Este tipo de consignas. Y en el caso de Fátima Cecilia, que era esta niña de 7 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en una bolsa de basura con signos de tortura sexual, y después se supo que una mujer la había robado cuando ella salía de la primaria porque su pareja le había amenazado que si no le conseguían una pareja de la edad de sus niños, iba a violar a sus niños. Entonces, por eso ella justifica que se lleva a esta niña para la pareja de su pareja, su esposo. Y bueno, sí. Pues Y qué. pues hasta llegar a sí, la toma de la CNDH por la Ocupa Bloque Negro y el colectivo de Frente Nacional Ni Una Menos, liderado por Yesenia Zamudio, cuya hija fue asesinada en el 2016, Marichul. Y bueno, esta es como la coyuntura actual. Pues bueno, tras de este recorrido por el mundo, por el país, y me queda una última pregunta por el tiempo que ya tenemos encima. ¿En Chiapas está ya articulado un movimiento así? ¿Se está gestando? ¿Existe? ¿Cuál es la participación de todas principalmente? ¿Cuál es el diagnóstico del observatorio en ese sentido? Pues explicar las 3 horas nos llevaría mucho tiempo. Voy a resumir un poco. Sí, en Chiapas hay un movimiento feminista. Bueno, yo tengo una hipótesis como historiadora que en Chiapas existe un movimiento feminista desde 1900, desde la década de los 20, ¿no? Del siglo XX. Con sus cortes e interrupciones históricas, así es, ¿no? Tal cual ha ocurrido en otros contextos, ¿no? Respecto a lo que ocurre en la coyuntura actual, pues aproximadamente desde 2010 a la fecha hay un fenómeno, existe un movimiento feminista que ha podido articular acciones a través de redes sociales y que ha ido en consonancia también un poco con lo que ha ocurrido en el contexto nacional, ¿no?
Es decir, que muchas veces estos casos paradigmáticos de feminicidio que ya planteó Carla en la presentación que nos compartió, pues también han sido pretexto, vamos a decirlo así, para que las feministas chiapanecas salgan a las calles, salgan a marchar, realicen acciones en redes sociales, campañas y acciones diversas, ¿no? Si existe un movimiento feminista, en este momento sí existe un movimiento feminista en Chiapas que articula desde distintas trincheras. Muchas compañeras que el sexenio pasado pertenecían o estaban dentro del activismo, hoy en día están en las instituciones y pues desde ahí están intentando hacer lo que les toca, lo que les corresponde. Y algunas otras siguen activando a través de la denuncia social, a través de los acompañamientos. También hay otras formas de hacer activismo feminista, como el arte. Y bueno, desde distintas trincheras, digamos, que compañeras trabajan en distintas zonas de la región, en el centro, en los altos. Ha habido pues una emergencia, digamos, un surgimiento de distintas manifestaciones de feminismos y de activismos feministas en distintas regiones del estado. Pues bueno, tanto por conocer, por difundir, por hacer también, en el caso, pues no solo de las mujeres, sino también de los hombres, por supuesto, para contribuir a este equilibrio que debe haber en todos los ámbitos de la sociedad. Pues Carla, Tatiana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Estaremos al pendiente y está este espacio abierto también para lo que ustedes consideren conveniente, informar, dilucidar, proponer, por supuesto. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Nos vemos para el siguiente programa. Cuídense mucho. Que estén bien y gracias.